¿Qué tal, amigos de YouTube, amigos y amigas? Hoy tengo el honor, el placer y el privilegio de estar aquí con Hugo Ferrer, gestor de fondos, profesor del el máster de bolsa de la Universidad de Alicante y además comentarista en periódicos de tirada nacional en España, como es El País, Cinco Días. Además tiene el club inversor del que soy miembro, donde bueno, nos pone al día sobre el mercado, tema macroeconómico, qué está ocurriendo. Tiene también una cartera de inversión donde él bueno, la comparte, etcétera. Y animo a que mis seguidores se unan. Es bastante interesante, he aprendido muchísimo. Y hoy tenemos el honor de tener aquí a Hugo. Bienvenido, Hugo. ¿Qué tal Muchas estás? gracias, José Luis. Además, estamos en unas fechas bastante interesantes, ¿no? Diciembre, mucha gente se pregunta, vamos a ver ese Santa Rally, vendrá como otros años, el año pasado no lo tuvimos, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Crees que vamos a tener ese Santa Rally este año? No tengo ni idea. Es muy interesante el momento actual porque vivimos en lo que yo estoy denominando una gran contradicción, ¿no? Que tenemos elementos macros que históricamente han sido elementos que se dan justo al comienzo de una recesión, o sea, un par de meses antes como mucho. Hablo de cosas como la curva de tipo invertida y ya desinvirtiéndose. Y sin embargo, el mercado de acciones ha tenido, el mercado de acciones que está mostrando una debilidad enorme, no en el Nasdaq, sino lo que es la amplitud de mercado. Estaba mostrando una debilidad enorme en octubre. En noviembre ha dado como una especie de puñetazo en la mano y ha dicho aquí estoy yo y se está comportando de una manera como si fuera un mercado alcista. Entonces tenemos un ciclo macro que por algunos indicadores está antes de una recesión y el mercado de acciones comportándose como si fuera un nuevo ciclo alcista. Y entonces, desde luego, es extremadamente interesante. Luego, Santa Rally, pues en concreto yo no manejo mucho las estacionalidades y bueno, seguramente se dé porque es una parte del año que típicamente es muy fuerte. Sí, es curioso. El año pasado, yo estaba revisando datos, el año pasado no se dio. Históricamente sí que es cierto que diciembre suele ser un mes bastante fuerte. De acuerdo a la estacionalidad, por lo que estaba viendo, también suele venir algún tipo de corrección, ¿no? Primera, segunda semana de diciembre. Vamos a ver en qué queda. Sí que es cierto que ahora mismo pareciese que todos los mercados están bastante extendidos, ¿no? Vemos como los RSI están en zona de sobrecompra, muchísimo. Después de este rally que hemos visto, especialmente en el SP 500, Nasdaq, todo está estaría como a puntito de que algún tipo de corrección sería incluso sana, ¿no? Y buena. Sí, pero de todas maneras, que el RSI y otros indicadores estén sobrecomprados o sobreextendidos, digamos que eso es, desde el punto de vista de la tendencia alcista, es sano. Es decir, un mercado bajista se caracteriza precisamente porque nunca se llega a una, nunca o casi nunca se llega a una situación de sobreextensión. Y un mercado alcista, pues eso es la característica natural. Y por supuesto, que va a corregir los mercados, por supuesto, siempre están corrigiendo, pero probablemente sea una corrección. Si este es un mercado alcista genuino, lo normal es que veamos una corrección menor, porque siempre las hay, y más en tiempo que en profundidad. Claro, algún tipo de pullback en diciembre, a pesar de que luego pues siga subiendo, ¿no? A finales de año, principio del 2024. Vamos a ver, es muy interesante lo que comentabas, ¿no? La curva de tipos que está desinvirtiéndose, ¿no? Y como comentabas, eso pues históricamente señala que podría venir una recesión, ¿no? Lo más curioso de esto es que esta es la recesión más esperada de la historia, dicen, ¿no? Porque llevamos como 2 años esperando que venga la recesión y cada vez parece que la vamos empujando un poquito más allá. ¿Tú crees que va a venir? ¿Tú crees que el mercado ya descontó que no Bueno, va mi mal? tesis, cuando declaré el mercado alcista como probable, al cierre de noviembre del 2022, hace un año, mi tesis era que, Además fue uno de los aparte, pocos, ¿no? Que decía eso en aquel momento, ¿no? sí, Poquísima porque se veía como gente. una locura. Cuando dices algo en puntos extremos y parece una locura, Claro. es más probable que se cumpla, No, ¿no? enhorabuena, porque eso fue una llamada bastante buena. Sí. En aquel entonces era sobre todo dos factores, que la inflación estaba descendiendo y que la amplitud de mercado había mejorado, ¿no? Es decir, no solamente unos cuantos valores, sino el conjunto. Pero implícitamente en ese argumento estaba el hecho de que yo decía que ya se había descontado algún tipo de recesión en el 2022. Cuando tú tienes el SP 500 terminando un 27% de máximos a mínimos, el Nasdaq cayendo un 37%, que no es poco, ¿eh? De máximos a mínimos, son caídas típicas de recesión moderada. Entonces yo sí que entiendo que el mercado dijo, "Ah, aquí hay subidas de tipo, esto va a provocar una recesión y está descontada en parte. ¿Qué pasa? Que yo creo que sí que está descontada una recesión moderada,
pero si por lo que sea llega a una recesión más aguda, pues eso no está descontado. ¿Qué quiere esto decir? Que yo creo que un poco de recesión, o al principio, le sentaría bien al mercado de acciones en particular, pero si esa recesión fuera mucho más, que lo dudo, le sentaría fatal, porque las Claro, cosas no son lineales. Un poco puede ser bueno porque ya está descontado, baja los tipos de interés, al bajar los tipos de interés el mercado de acciones sube. En fin, lo que estamos viendo en noviembre, que lo que ha claro. ocurrido básicamente es que han bajado los tipos de interés del 5% a largo plazo hasta el 4,20. Sí, estamos hablando de los yields, exacto, sí. Mm. Y entonces eso determina lo que ocurre en todos los mercados. Bajan los tipos de interés de largo plazo, el mercado de acciones lo celebra diciendo, "Oh, pues las valoraciones pueden ser más altas porque baja el precio del dinero", y eso mueve absolutamente todo. Y ahí tenemos la auténtica pared, por ejemplo, que hemos visto en la bolsa europea, ha sido brutal. Tenemos Claro, al IBEX 35, sí. que por cierto, me voy a anotar otra. Tengo errores, por supuesto, pero me voy a anotar otra porque justo hace un año dije que el IBEX sería el índice que mejor haría y no sé si es el mejor, pero vamos, de los mejores, sin duda. Y eso Sin estamos duda ahora. sorpresa, ¿eh? Algo que poca gente esperaba. Bueno, pero cuando hay inflación y tipos de interés, más que inflación, cuando hay tipos de interés elevados, a los bancos les encanta. Entonces el IBEX, que está lleno de Claro, bancos, pues le sienta muy bien. se benefician, sin duda. Sin Mm. duda. Quiero que quede claro que estamos hablando de los tipos de interés que pagan los bonos, no el tipo de interés que pagas con tu hipoteca, que ese todavía está bastante alto y depende de Sí, los sí, bancos sí, sí. Digamos centrales. los bonos de largo plazo, De que son los que rentabilidad, exacto. oscilan con las expectativas, porque los tipos de Claro. interés de corto plazo dependen de los bancos centrales. Claro, claro, lo digo por si alguien nos ve y no Sí, lo, sí, no lo sí, sí. entiende, porque muchas veces la gente se confunde, piensa en el tipo de interés que pagan con su hipoteca, ¿no? No el del que pagan los bonos. Y es bastante interesante porque justo hoy estaba mirando pues el TLT, el bono americano, y está como un tiro, ¿no? Está como un cohete, lleva subiendo Mm. bastantes días. Y es uno de esos indicadores que yo cuando estaba mirando en octubre tenía esa sensación de que pareciese que ya estaba como desacelerando, ya estaba montándose una base. Y es una de las razones por las que aquí en mi canal pues también empezamos a hablar no solo de los bonos, sino que empezamos a observar cómo mucho de lo que llaman los blue chips, los dividend stocks, las Coca-Cola, los Pepsi, los McDonald's, los General Electric, pareciese que ya estaban como montándose un suelo justo antes que los índices, ¿no? Y eso nos dio un poquito de confianza para empezar a entrar a largo a finales de octubre y nos ha salido bastante bien. Sí que no nos esperábamos un rally tan fuerte como el que estamos teniendo, pensé que iba a ser mucho más despacio. Ahora la cuestión es ver cómo evoluciona esto, ¿no? Y te Ujú. quería preguntar, porque mucha gente, yo recuerdo cuando hablábamos hace unas semanas, especialmente en noviembre, mucha gente decía, no, es que este rally son las 7 tecnológicas, ¿no? Las 7 magníficas. Pero como tú bien decías, la amplitud del mercado ya está cambiando, ya es un rally más extendido, ¿no? ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, la característica de este mercado, bueno, de este mercado alcista en el S&P 500 y Nasdaq, es que ha sido efectivamente bueno, en general ha sido liderado por los grandes valores tecnológicos, ¿no? Puede ser por una mezcla de la manía, bueno, manía no es una palabra demasiado equivocada ahí, por la euforia, ¿no? O por la alegría de la inteligencia artificial, que abre nuevas perspectivas de negocio, pero también podría decirse que es porque los inversores encuentran esos grandes valores tecnológicos que no tienen deuda y todo esto, que son valores refugio, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta cierto punto eso, o hasta cierto punto no, es cierto en el sentido de que cuando tú ves la amplitud de mercado, ya ni siquiera te hablo de small caps, sino te hablo del índice S&P 500 equiponderado, es decir, en vez de coger el índice general ponderado por capitalización, le das a cada valor el mismo peso y te das cuenta que el S&P 500 equiponderado está en lateral desde hace 2 años, desde 2021, ¿eh? O sea, 2 años y pico. ¿Qué pasa? Que si tú quitas las acciones más grandes y que son muy poco cíclicas o relativamente poco cíclicas, te quedas con la amplitud de mercado, con la generalidad de los valores, ¿no? Y esos valores son muy dependientes de las circunstancias macroeconómicas o económicas, para simplificar. ¿Qué pasa? Que toda esta amplitud de mercado, todas estas acciones que no son las más famosas, incluso las small cap, las de pequeña capitalización, han estado en un mercado lateral. Y ese mercado lateral, pues, digamos que no hay un mercado alcista general,
sino está acompañando la amplitud de mercado. Es decir, si a los generales no le acompañan los soldados, Claro, el mercado puede subir un tiempo, pero no es sostenible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que en octubre esa amplitud se debilitó mucho y lanzó los señales de alerta, pero en noviembre, porque así son los mercados a veces, tan rápido como eso, la amplitud de mercado metió un arreón increíble. Vimos como el Russell 2000 subió creo que un 10%, e ocurrieron una cantidad de cosas a nivel de amplitud, porque la amplitud es un fenómeno, ¿no? Que es el conjunto del mercado, y ese fenómeno se puede observar de diferentes ángulos, de diferentes maneras. Pero digamos que ocurrieron cosas que típicamente ocurren al principio de un mercado alcista. Entonces, desde el punto de vista técnico, el mercado está diciendo, esto es un mercado alcista. Y bueno, ahí hemos tenido el Super Rally de noviembre y parte de diciembre, y mientras no se niegue eso, el mercado se está comportando genuinamente como un claro. mercado alcista. Además, hemos visto muchísimas entradas de capital. Imagino que hay muchos profesionales que pues ahora se dedican un poquito a perseguir, ¿no? Porque quieren cerrar el año con buenos números. No pueden mostrar a sus clientes que se han perdido ese rally ¿no? Y empiezan a comprar un poquito a último minuto, ¿no? Que es Es lo que que el suele rally de pasar. Santa Claus o de Navidad tiene mucho que ver con eso, tienes que mostrar lo que Claro, tienes en cartera igual lo has hecho regular durante el año, pero tienes que maquillar y metes acciones que lo han hecho muy bien. Entonces como claro. que se retroalimenta. Claro, imagino que si no, muchos clientes te van a llamar y van a decir, oye, ¿por qué estoy ganando menos que el SP 500, ¿no? Cuando todo está subiendo o lo que sea. Entonces tienen que empezar a, lo que hemos visto, ¿no? En Twitter comentaba varias veces sobre, pues esto que ahora está muy de moda, ¿no? Que habla mucha gente, los CTAs, ¿no? Los Commodity Trading Advisors, cómo estaban súper negativos y bajistas y de repente han empezado a comprar y ahora están de hecho más comprados que creo que históricamente o las últimas décadas. Bastante, bastante fuerte. Sí, pero se critica mucho a los CTA, que al final son hedge funds que siguen tendencias, mira, estaban muy cortos, muy poco expuestos en octubre. No, es que es su trabajo. O sea, si Claro, la tendencia es muy mala en octubre, tienes que tener una exposición muy reducida. Y en sí, la gente lo toma como indicador contrarian y yo creo que, claro, a veces funciona, pero creo que en general es peligroso, porque a veces porque digamos que el seguimiento de tendencia, que es lo que hacen ellos, está diseñado para que no funcione muchas veces, pero porque cuando funcione, arrase, ¿no? Que claro, coja una tendencia y claro. la explote. Exacto, porque ahora están a largo. La cuestión es, no sabemos cuánto tiempo va a estar a largo, ¿no? Mucha gente dice, no, hay que vender. Igual viene una pequeña corrección, pero podemos estar a largo hasta, vete a saber, ¿no? Final del año que viene o a saber. Especialmente con elecciones en Estados Unidos, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, mira, de aquí a las elecciones puede venir corrección, pero lo que estoy convencidísimo es que para 2024 o especialmente para esas elecciones o después de las elecciones, la Fed seguramente tenga el mandato de llegar con una política de tipos bajos para poder refinanciar esa deuda y tener la capacidad de volver a imprimir, ¿no? Nunca he visto a ningún gobierno que llegue al poder diciendo, pues no hay dinero para nadie, cortamos presupuestos por todos lados, ¿no? O sea, ellos quieren llegar con esa capacidad de inflación, imagino, inflación baja, ¿no? Para poder tener esa capacidad de refinanciar deuda y poder seguir imprimiendo cuando lo necesiten, ¿no? A no ser que algo se rompa antes de llegar ahí y lo tengan que hacer de emergencia, ¿no? Que es lo que Mm. mucha gente dice, porque está siempre esa teoría, muchos economistas dicen, no, es que cuando la Fed corta tipos, el mercado cae. ¿Tú crees que eso va a volver a ocurrir o esta vez podría ser diferente? Bueno, justo en el Club Bursátil, no sé de cuándo eres miembro, pero justo creo que en noviembre del 2022, uno de los primeros artículos, de hecho, hace un año básicamente se hizo el gráfico este que mostraba que el S&P 500 declinaba fuertemente después del primer recorte de tipos, ese primer corte de tipo de interés, el ciclo bajista de tipo de interés de la Fed. Y bueno, se volvió viral. Llama al asunto. Cuando algo se vuelve viral en las redes sociales o en los medios de Claro, comunicación, llama al asunto porque significa que probablemente esté descontado en los precios de esa idea. Pero el tema, para empezar, ha pasado un año y el mercado ha sido alcista. O sea, que le hicieron un caso a eso sin más pensamiento, pues la han liado, ¿no? Yo lo que argumenté entonces fue que no es tan sencillo como la Fed recorta tipos y el mercado cae, sino que eh, eh, cuando, cuando la inflación ya está controlada, ese peligro no es el mismo que en otras circunstancias normales. Es decir, le explicaba a la gente que en los años 70, es verdad que los mercados cayeron, hablo de los años 70 porque eran ciclos inflacionarios, sí, mucho tiene más muchas inflacionarios que ahora. similitudes, sí, sí.
Cuando se produjo el primer recorte de tipos, fue antes de que la inflación estuviera controlada, ¿vale? Y después vino los mercados bajistas profundizaron. Y lo que yo estaba explicando hace un año es, cuidado con esto, porque este ciclo parece ser que es diferente en el sentido de que la inflación empieza a estar controlada. La definía como que la inflación interanual descendiera por debajo de su media de 10 meses. Y no es lo mismo una Fed recortando tipos con inflación no controlada que con la inflación controlada. Y bueno, de momento el argumento salió impecable en ese sentido, ¿no? Muchas cosas las que dije en 2022 fueron bastante bien. Y yo estoy en contra de que la gente vea un gráfico y diga, ah, vale, esto ha ocurrido siempre sin investigar Claro. posibles El matices. contexto puede ser muy diferente o los ingredientes en esa coctelera, ¿no? Por lo menos para dudar, ¿eh? Ni siquiera para decir lo contrario, pero por lo menos para Claro, dudar, porque en las redes sociales se publican muchos datos sin digerirlos y todo necesita un montón de contexto, historia, y aún así te puedes equivocar. claro. No, yo opino igual que tú, ¿eh? Me gusta mucho esa visión y estoy de acuerdo porque, como bien decías, ¿no? Mucha gente siempre trae ese gráfico de 2008 o el gráfico de 2020. Dicen, no, es que en cuanto la Fed cortó tipos, el mercado cayó. Pero en aquellos momentos la Fed cortaba tipos reaccionando a una emergencia, ¿no? Algo que se estaba Claro. rompiendo y era un momento en el que la inflación estaba muy alta. Ahora podría ser muy diferente. Están controlando esa inflación, como bien dices. De hecho, en noviembre, por lo menos en noviembre, lo que ha ocurrido es eso, que la inflación ha parecido más controlada de lo esperado y el mercado ha empezado a descontar que la Fed va a cortar tipos. O sea, los mercados han subido porque se descuenta que la Fed va a cortar tipos. Y por lo menos eso es un hecho. Otra cosa es lo que ocurra en el Claro. futuro. Sí, de hecho, creo que cuando estaba mirando como con las expectativas, ¿no? de los cortes y creo que se espera que para marzo, o algunos de estos analistas ya estaban diciendo que había probabilidad de que para marzo empiecen con los cortes. Que eso Es encaja que un poco en esa tiene, idea perdona que te de... interrumpa, es Sí, que si la inflación está controlada, la Fed está obligada a bajar tipos de interés porque si no estaría claro. dejando unas condiciones muy restrictivas que efectivamente mandarían la economía en una recesión muy dura, ¿me Claro, entiendes? sería overkill, ¿no? Como dicen Claro. por aquí, sería demasiado apretado tanto que lo rompen todos ellos, ¿no? Exacto. Eh, Y bueno, creo que también salen esta semana datos de empleo, que es otro de esos indicadores que la Fed tiene muy en cuenta, ¿no? Eso la gente se confunde mucho, ¿no? Que ¿por qué sube el desempleo y el mercado sube, ¿no? Un poco apoya esa tesis de que la inflación la están controlando. Yo creo que 2024 puede ser bastante más favorable de lo que piensa mucha gente por eso mismo, ¿no? Creo que como lo están, como tú bien dices, controlando y el mercado ya está descontando que esto no va a ser tan grave, que tal vez esta recesión no sea tan mala como se pensaba, pues igual tendremos correcciones, pero puede seguir. Y luego, especialmente con estas elecciones americanas, históricamente eso siempre ha sido bastante alcista, ¿no? Incluso cuando hay cambio de un, digamos, de la izquierda a la derecha, derecha a izquierda, ¿no? Entonces, puede estar bastante interesante. ¿Tú cómo ves fuera de Estados Unidos, cómo ves el tema internacional, ¿no? Ahora hay mucha gente hablando de China, que si China está en bancarrota, que si China tal, que si China ya no es lo que era. Hay muchas acciones de China que ahora están potencialmente en niveles interesantes, ¿no? Como Alibaba, JD, etcétera. ¿Cuál es tu visión un poco sobre el mercado asiático? Realmente no tengo visión sobre China porque mi análisis casi siempre, no, casi siempre no, siempre centra en lo que llamo el ciclo occidental, ¿no? Estados Unidos, Europa, Claro, Japón, Australia. ¿Por qué? Porque tiene unas reglas del juego definidas y sabes cómo se van a comportar más o menos los diferentes agentes, los bancos centrales, los gobiernos, claro, es decir, tienen unos márgenes de actuación. China es un mercado muy opaco, en resumidas cuentas, no conozco los drivers, los factores que mueven realmente el mercado chino. Y como no lo conozco, tampoco me interesa en profundizar, pues no soy claro. capaz de dar una opinión sobre China. Y eso ocurre a mucha gente, que China es otro mundo y ahí está, va muy a su bola, ¿no? Sí, Su va muy a su mercado. bola, ¿no? Porque hemos visto como ellos sí que han empezado a cortar tipos antes que nadie, sí que se ha dedicado a imprimir. Es como que ellos no quieren tener recesión. Están haciendo lo que sea para seguir creciendo, ¿no? Mucha gente habla, no, es que se preparan para Taiwán o tal. No lo sé, pero es bastante interesante. Pero como bien dices, van por otro lado. Yo, igual que tú, yo me suelo centrar en el mercado americano, que básicamente es el principal motor en Occidente y muchas veces Europa se ve arrastrada también por lo que haga la economía americana. Es una economía basada en el consumo y Totalmente, totalmente. entonces, Lo que, ya que me has preguntado por el tema internacional, yo sí creo
y me va a salir, normalmente yo doy mis opiniones cíclicas, es decir, Ajá, y de corto plazo también, ¿no? Y no suelo dar opiniones de largo plazo, pero yo creo que, y justo un artículo que creo que se ha publicado hace nada, porque lo tenía programado en el club, eh, la bolsa americana está muy cara, y no solamente está muy cara, sino que ha tenido un resultado increíble con respecto a la europea. Históricamente, pues, y en cambio la europea está a muy buenos precios. ¿Qué quiere esto decir? Que obviamente a nivel de tendencias las dos van a ir de la mano, porque son parte de lo que yo llamo el ciclo occidental. Pero si hay alguien que está pensando en largo plazo, ahora que hay tanta euforia por las Apple, por las Google y todo esto, posiblemente la vieja Europa tome el relevo en la siguiente década. Bueno, es una cosa que justo escribí hoy, que hablo, se ve cómo el mercado americano se sobreextendió. Ya no hablo ni siquiera de valoración, sino se ajá, sobreextendió en términos de rentabilidad en la burbuja de la Nifty 50 en 1972, que eran empresas maravillosas como Coca-Cola, Pfizer, General Electric, etcétera, que no eran malas compañías. Lo que pasa es que cuando tú tienes compañías muy buenas, pero que son caras, no a largo plazo, a una década, claro. vienen mercados muy difíciles. Y esa sobreextensión del mercado americano con respecto al europeo ocurrió en 1972 en la .com, por supuesto, a pesar de que la bolsa europea en la .com también se le fue la olla, ¿no? Claro. Y ahora, desde lo que llama la Everything Bubble, ¿no? La burbuja de todo, que Sí. surgió con los bazucas monetarios y fiscales tras la pandemia, ¿no? Y que todavía estamos en esa, en realidad. Oye, pues un punto muy interesante porque obviamente como inversor a largo plazo, siempre quieres buscar aquellos sectores donde todavía hay oportunidad. No quieres comprar lo que está caro, sino que la idea es comprar barato y vender caro, ¿no? Sí, Entonces sí, siempre hay que sí. buscar, como bien dices, sectores donde a lo mejor incluso el dinero podría rotar, ¿no? Yo sí que de vez en cuando le echo el ojo un poquito, no China, China no mucho, pero por ejemplo sí que miro ETFs del mercado indio, mercado de Brasil, donde creo que son economías que si vamos a un nuevo ciclo de expansión podrían beneficiarse y me parece interesante, ¿no? Un poco en esa línea, pero Europa sí que es Bueno, cierto que, Brasil tiene el driver de las materias primas, creo, claro, pero no lo tengo muy claro en qué porcentaje. Y la India, no sé muy bien la historia de la India, pero va como una moto. sí, la India ha subido muchísimo. Es por eso que los miro esos ETF y me parece interesante. En cuanto a mercados emergentes, son donde tengo mis ojos puestos, Brasil e India, los demás los desconozco. Seguramente hay oportunidades. Sí que es cierto que la bolsa española no suelo operarla mucho, aparte de tener algunas posiciones, las típicas top, ¿no? Pero no suelo operarla mucho y sí que ha sorprendido a muchísima gente, ¿no? Mucha gente hablaba de a ver, el panorama económico en España no es positivo para nada, pero ya sabemos que economía y mercado van en mundos paralelos, ¿no? Y No, especialmente con no, toda el revuelo que ha habido últimamente este año, pues nadie se esperaba el IBEX subiendo tan fuerte. nada, los mercados no cotizan, a no ser que haya un cambio Claro, sistémico en la política economía de un país. Imagínate que España se convierte en una dictadura comunista, hombre, claro, eso afecta. Pero nunca todas se las cosas. sabe, podría pasar. Sí, pero digamos que aunque haya cosas que no sean muy pro mercado, Claro, digamos que en realidad pues son cosas que uno puede ver como negativas y que sabe que pueden empeorar las cosas a largo plazo. Pero al final una bolsa de un país, y ocurre mucho en Europa, hace lo que los sectores más representados en ese índice hagan. En el IBEX al final cuando iba mal no es que fuera mal el país, es que la banca había sufrido claro, mucho por las regulaciones, por todas las cosas que se ha tenido que comer. ¿Qué pasa? Que justo, y por la bajada de tipos de interés, que hemos visto que los tipos de interés bajaban lustro tras lustro, y ahora han dado la vuelta. Claro, cuando tú tienes tipos de interés al 4% y con inflación descendiendo, eso es algo que le encanta a los bancos, ¿sabes? sin duda. Y es como decir, ¿la bolsa de Dinamarca cómo va? Pues irá como van las empresas estas de farmacológica, no me acuerdo el nombre ahora, da igual lo que ocurra en Dinamarca. Claro, 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 claro. Bueno, yo sé que te gusta mucho también el oro y me acuerdo que hace pues, unos meses comentabas eso, ¿no? Si el oro está altísimo con los tipos de interés, con los yields de los bonos estando elevado, pues imagínate cuando esos yields empiecen a caer, como ya está ocurriendo, ¿no? Como ya hemos visto que los yields siguen cayendo, el oro puede ser un nuevo ciclo alcista, ¿no? ¿Cómo lo ves?
El oro tengo esa opinión, una opinión alcista desde el 15 de noviembre de 2022. Estamos más arriba, no sé cuánto ahora mismo, 15 o 20% más arriba. Tácticamente, a nivel de inversión me salí en octubre porque se perdió tendencia, pero volví a entrar en 1 de noviembre. Y, a ver, lo que quiero decir es que si el oro, hay algo extrañísimo, ¿no? El oro tenía que haber bajado muchísimo, porque cuando tienes los tipos de interés reales tan positivos, que es lo que la Fed busca, es decir, que el diferencial entre la rentabilidad de los bonos y la inflación de largo plazo sea positiva, eso le sienta fatal al oro. Y la pregunta es, ¿por qué siendo los tipos de interés reales tan positivos en una política buscada por la Reserva Federal de forma muy explícita, y el oro aún así no ha caído? Se ha mantenido cerca de máximos de los últimos 3 años, máximos de la pandemia, de la guerra de Rusia, de Sí. Ucrania, y se ha mantenido ahí. Y entonces yo digo, hombre, pues si se ha mantenido ahí, debe haber algo, algún factor fundamental que, no, que es nuevo o diferente o que no estamos viendo, que hace que el oro se mantenga. Vamos a entrar en teoría de la conspiración, todas las que tú quieras, que están comprando los bancos centrales no alineados con Estados Unidos, que están comprando oro, me Los da igual, lo BRICS, que eso sea. es. O que está ocurriendo algo, digo, pues entonces cuando los tipos de interés reales desciendan, que es lo típico que ocurre cuando la inflación mejora o incluso cuando llega una recesión, el oro debería subir mucho más. De momento estos días ha estado ahí, rompió este lunes, cuando abrió la semana, rompió hasta 2140, si no me equivoco, y después hizo un reversal brutal, que está todo el mundo pendiente de si ese Claro. reversal es significativo de caída o realmente ha sido un susto de un día. Bueno, en realidad no es nada, ¿eh? Sigue estando bastante alto el oro y tiene una tendencia bastante fuerte. Yo lo he operado varias veces, tuve la suerte de también poder acumular en torno a 1800 y sigo a largo. Y especialmente la plata, que me gusta más porque cuando el oro corre, pues la plata también corre. Las mineras de oro también me gustan. Yo llamo a la plata la hermana loca o la prima Exacto, loca del oro. exacto, bastante más volátil. Las mineras de oro también me gustan, aunque no creo que tengan un futuro súper prometedor, pero si el oro sube, ellas suben también, ¿no? Pero ahí hay un Relativo. problema. Lo digo porque mucha gente me pregunta minera, mucha gente tiene más acceso a mineras o le gusta más comprar fondos de mineras. Lo que pasa es que las mineras son empresas Claro, y es verdad que tiene un factor muy importante de oro, obviamente, pero al final son empresas y si hay un problema sectorial o hay una recesión o tal, las mineras pueden caer y el oro subir. Ocurrió en 2008, sin por duda, ejemplo. sin duda, sin duda. No todas las mineras están volando hoy, ¿eh? De hecho, muchas tienen problemas pues debido al coste energético, márgenes pequeñísimos, en fin, es bastante complicado. Es bastante especulativo el tema de las mineras. Mm. Y el tema Bitcoin, que también va un poquito así de la mano, imagino que un periodo de tipos bajos y Bitcoin también se puede beneficiar bastante. ¿Qué opinas de ello? Totalmente. Yo el Bitcoin jamás, nunca he comprado un Bitcoin. Sobre todo porque a nivel profesional yo no puedo comprar Bitcoin para mis clientes, entonces como que no me interesa, no por, no por nada en especial. Claro. El Bitcoin, yo hice un análisis bajista en el 2022, además fue un análisis bajista que di de últimas, y cuando estaban 30.000 dije va a caer a 6.800, cayó hasta 15.000 y luego en 15.000 dije ya no soy bajista porque creo que va a subir igual que las bolsas. Es decir, para mí el Bitcoin, obviamente no a un día ni a pocas semanas porque hay divergencias todo el rato, pero para mí el Bitcoin se comporta como un activo que es una apuesta por la liquidez y la beta del mercado. Es decir, en resumidas cuentas, es un activo risk on, ¿no? Sí, Cuando sí. hay asunción de riesgo, cuando sube el Nasdaq, cuando suben otros índices bursátiles, las acciones, el Bitcoin va en esteroides, ¿no? Entonces, digamos que obviamente puedes ganar mucho dinero en la subida, pero es un activo que no tiene una naturaleza diferenciada de las acciones, en el sentido de que, por ejemplo, el oro me encanta porque tiene una naturaleza diferenciada. Su factor de influencia, el trasfondo que lo mueve, son los tipos de interés reales, por lo menos hasta el 2022. Las acciones es el crecimiento y la inflación. Los bonos también es el crecimiento y la inflación. Pero el Bitcoin no tiene algo que lo diferencie, que sea interesante para una cartera diversificada, ¿no? Y por eso a mí no es que no me guste, sino que lo veo como muy especulativo, que está muy bien, pero claro, pues también puedes comprar en Microsoft y subir un montón, ¿me entiendes? O sea, tampoco es una Claro. cosa aparte. Sí, no se alinea con tu estrategia, ¿no? O con tu operativa, ¿no? De la manera en que tú operas. Pero en Sin resumidas duda. cuentas, es un indicador de que estamos en una fase de risk on y eso significa que la tendencia bursátil es alcista.
Claro, y conforme más liquidez entre en el mercado, pues también se va a beneficiar el mercado de cripto, el mercado de Bitcoin, todos los que son risk-on, como bien dices. Yo creo que 2024, 2025 podrían ser, pensando un poco en esas elecciones que vienen, ¿no? 2024, 2025 podrían ser bastante alcistas para todos los mercados. Acciones y obviamente de la mano va Bitcoin A mí y me gustaría, fíjate, poner un condicional, ¿no? Es verdad que 2024 hay elecciones, aparte, Estados Unidos está incurriendo en un déficit brutal, por lo que sea. Y cuando estás incurriendo en un déficit, significa que estás imprimiendo billetes. Cuando estás imprimiendo billetes, los mercados adoran eso en el corto plazo, claro. ¿no? Entonces, para mí ese es el principal factor que es alcista, ¿no? Pero digamos que todo es condicional. Yo, por ejemplo, si viera el SP500 bajar de 4150, y normalmente me gustan mucho los argumentos de si hace esto, este nivel, normalmente lo detesto. Pero en este caso me parece que el nivel de los 4150, de la zona de los 4200, tiene mucho sentido macroeconómico. Es decir, ¿por qué? Porque por debajo de ese nivel significaría que la amplitud de mercado estaría destrozada, lo que hablábamos antes de la generalidad Claro, de claro, valores. claro. Y aparte, ya no sería una corrección normal, sino sería una corrección que está rompiendo otra corrección previa, estaría como creando una estructura bajista y es como un nivel con mucho significado macroeconómico guión bursátil que yo vigilaría muy de cerca. Mientras yo lo considero eh, los mercados alcistas y tienen factores totalmente alcistas de 2024. Sin duda, no, sin duda, vamos a marcarlo bien ese nivel, 4150, 4200. Es uno de los niveles donde, obviamente, en vídeos anteriores, en octubre, yo operé bastante, ¿no? Yo cuando estaba viendo esa corrección en octubre, me marcaba 4100, 3900, toda esa área era un área donde quería empezar a acumular, montar una especie de pirámide de acumulación buscando acciones que me gustaban. Y tuve la suerte de que empecé un poquito a comprar ahí a final de octubre, 4100, sin comprar todo lo que quería, pero empecé a comprar ahí porque esa era un poco la zona donde quería empezar a acumular y se ha tirado, pero sí que pensaba que podíamos ir a ver el 4000. Ahora bien, una vez que ya se ha extendido como ahora, no nos gustaría volver veamos que vamos a esos niveles, Es que ¿no? no tendría sentido un mercado alcista por debajo de este nivel, básicamente. Claro. No, no, estaría bastante roto. Estaría toda la tendencia, todos los indicadores habrían roto. Sería un roto bastante, bastante gordo. Aunque hay mucha gente, ¿no? Lo habrás visto en Twitter y, bueno, por todos lados, ¿no? En social media hay mucha gente que dice, no, es que 2024 es cuando efectivamente viene la recesión, cuando efectivamente vamos a ver el crash, ¿no? Siempre, ese crash siempre lo vamos posponiendo, ¿no? Lo vamos echando para El atrás. problema ahí es que, lo que decía antes, que no es un tema lineal, sino Claro, un poco recesión. Probablemente, aparte de una sacudida de corto plazo los mercados, le sentaría bien, pero el problema es si esa recesión va mal. Ahora, ¿qué pasa? Que eso no lo podemos saber, a no ser igual eres un economista con un insight brutal sobre la economía que no, dice, que algo se se va a rompa, ¿no? Sería destrozar. que los bancos estallen de nuevo, Eso es, exacto. pero no, Y lo yo, más por probable no ejemplo, ocurre. que para empezar no soy economista, no soy capaz de verlo. Entonces, son las típicas cosas que se ocurren de esa manera, pero ¿dónde está la información que nos diga que algo se va a romper Claro. de forma grave, ¿no? Y yo no Hombre, la si tengo. tendría que ser un Black Swan, algo que nadie espera. Si no, lo más probable es que esto, como tú bien dices, el mercado ya ha descontado esa recesión y el mercado espera que la recesión no sea tan mala. Luego, si es súper mala, pues entonces veremos Claro. el Por eso, roto. una recesión moderada, un par de meses de destrucción de empleo, tres, si llega, pues sería, aparte de una sacudida en un corto plazo, pues sería posiblemente muy beneficioso para el mercado, porque los tipos bajarían y la gente dice, ah, tipos a la baja, aquí hay Claro. fiesta. No, de hecho, es la política de la Fed, ¿no? La única manera que tienen de controlar la inflación es reducir el consumo o los salarios, el empleo. Eso mucha gente no lo entiende. Yo a veces lo intento explicar, ¿no? Me gusta la teoría económica clásica, ¿no? El efecto Cantillon, que hablaba de cómo pues, el efecto inflacionario primero eran activos los que suben, luego productos y servicios, después los salarios. Y cuando viene deflación es a la inversa, ¿no? Caen los activos, productos y servicios, algo que ya estamos viendo con la inflación que cae y a continuación los salarios y el empleo. Entonces yo creo que estamos en esa última fase de ese periodo de inflación cayendo. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Especialmente con las elecciones, va a haber muchas cosas interesantes. La Fed ha sido muy criticada, pero
parece que lo están haciendo medio bien, en el sentido de que han llegado a controlar esa inflación, Hombre, ¿no? sí. Hace un año, una cosa que puse en mi Twitter hace unos días, hace un año unos economistas dijeron, bueno, vamos a definir lo que es soft landing y hard landing. Y básicamente soft landing era que la inflación declinara del 3% y que la tasa de paro no subiera del 4, algo, ¿no? Pues de momento lo han logrado, porque la inflación Claro. por lo menos a día de hoy está controlada y la tasa de paro está en 3,9, con lo cual se puede decir que la Fed ha tenido mucho éxito en su objetivo a mes de diciembre del 2023, absolutamente. Otra cosa es que como la política monetaria va con un lag, no se vayan rompiendo cositas y venga una recesión que haga más desempleo. Pero hasta el día de hoy la Fed lo ha Sí, sí. hilvanado. La cuestión es que, como decías antes, que aprieten demasiado y luego empiecen a romperse cosas que Eso, no y quieren eso, que se y rompan. eso es súper difícil porque al final, hacia el futuro, estamos tan ciegos. La gente que está en la Fed sabe mucho, pero hacia el futuro todos estamos ciegos, ¿no? Y eso lo ha demostrado la Fed una y otra vez, porque al final la Fed va dando palos de ciego hasta que se rompe algo, por ejemplo, ¿no? Ellos nunca saben cuál es el tipo de interés máximo que pueden tocar. Simplemente lo van subiendo, y cuando ven que algo se empieza a romper, como ocurrió en marzo con los bancos regionales en Claro. Estados Unidos o con los fondos de pensión en el Reino Unido, pues ya dicen, "Ay, cuidado, que aquí hay peligro, ¿no?". Y entonces lo que quiero decir es que la banca central no sabe mucho del futuro. Recordemos el día que Trichet, que era el presidente del Banco Central Europeo, subió tipo en un momento totalmente equivocado, lo tuvieron que bajar al poco, ¿no? Y bueno, eso es. Y eso es lo que imagino que Powell está intentando esta vez, ¿no? No cometer alguno de los errores del pasado, no precipitarse, ¿no? Y es por eso que su discurso es bastante moderado, ¿no? Últimamente dice, bueno, nos iremos ajustando a lo que venga, ¿no? Sí, sí. Eh, Mientras no se pierda empleo, este viernes tenemos dato oficial. Mientras no se pierda empleo, es muy difícil que la Fed tenga urgencia de recortar tipos de interés. Pero esto es lógico, porque la Fed tiene un doble mandato, que es mantener el empleo lo más estable posible claro, y mantener la inflación controlada. Una vez que tenés la inflación controlada, lo único que te haría bajar los tipos de interés, no un poquito como el mercado estima, gracias a que la inflación se ha moderado, lo único que te haría forzar a bajar los tipos de interés más radicalmente es que el mercado de trabajo, por ejemplo, mostrara ni siquiera destrucción, primero de cero creación de empleo. Pues eso sería como, cuidado, aquí estamos tocando un palo, y claro. eso generaría todo un cambio en los mercados. Verías los tipos de interés de largo plazo caer, es decir, los bonos subir, verías el bono volar, probablemente, y las acciones, pues las acciones es una buena pregunta. Yo creo que, aparte de una sacudida de corto plazo, posiblemente después, si ustedes ven que la Fed recorta tipos, los mercados caen un poquito, y luego hace una estructura de consolidación y empieza a subir, posiblemente esa sea una subida maravillosa. Sí, porque en cuanto, exacto, a lo mejor hay un susto al principio, pero en el momento que nos metemos en un periodo de tipo de interés bajos, el acceso al capital es más fácil, ¿no? Para las empresas, para los particulares, con lo cual eso históricamente siempre ha sido bastante alcista, no hay duda. ¿Y el TLT, por ejemplo, cómo lo ves? El TLT volando. Bueno, el TDT, vamos a ver, yo tengo cíclicamente, TLT, los bonos soberanos a largo plazo, sabes que cuando la Fed recorta tipos, la primera vez que recorta tipos en el ciclo de bajada de tipos de interés, los bonos suelen entrar en tendencia alcista. TLT es mucho más volátil, es mucho más loco. Si te pones en NIF, que son los bonos hasta 10 años, Ujú. suele ser mucho más moderado, pero tiene tendencia más definida, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Fed no ha recortado tipos, pero muchos están estimando que lo va a recortar, entonces probablemente ya hayamos visto el mínimo del mercado de bonos soberanos de Estados Unidos, que recordemos, ha sido una brutalidad. De octubre, exacto. Sí, Sí, pero desde el 2021 hasta octubre del 2023 sí. ha sido el peor mercado bajista de la renta fija en Estados Unidos de toda su historia. Incluso Se ha llevado yéndote por a... delante muchísimos inversores, hedge funds. Sí, 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 mucho, mucho. Y de toda la historia hablo desde la fundación de Estados Unidos. O sea, sí, ha sido un mercado bajista brutal, que por cierto ha borrado una riqueza del planeta brutal, porque hay mucho dinero en el sí. mercado de bonos. Totalmente. Todos los fondos de pensiones. Entonces, creo que ha encontrado su suelo, que ha sido esto un reversal brutal, pero como yo no tengo ninguna opinión, posiblemente hasta que no vea la Fed recortar tipos de interés, o que se intuya fuertemente que
Es que yo mismo me lo estoy diciendo, en verdad Claro. la gente está intuyendo fuertemente que la FED va a recortar tipos, con El lo cual mercado ya lo está probablemente, descontando, por eso están animados también, yo creo, sí, ¿no? sí, no ligeramente, sino fuertemente, con lo cual posiblemente sea tendencia alcista. ¿Qué pasa? Que yo para invertir en bonos soy un trend follower y todavía está en tendencia bajista, pero bueno, si sigue así le quedan dos telediarios. Claro, sí, sí, en cuanto... Entonces, ahí interesante lo que comentas, ¿no? Cuando tú dices que sí, la tendencia ahora mismo está bajista, ¿cómo, qué utilizas para cambiar, ¿no? Para decir, bueno, pues esto ahora es alcista, ¿no? Por ejemplo, por utilizar el ejemplo de los bonos, ¿te marcas tendencias? ¿Utilizas algún tipo de indicador? O... Tasas de cambio, pero sinceramente utilizo tres tasas de cambio ponderadas, pero al final básicamente es casi lo mismo que la media de 10 meses. Así que cuando el TLT esté por encima de la media de 10 meses, a cierre de mes, para mí está en tendencia alcista. Y lo Claro. mismo para IEF. Me gusta más, yo sé que TLT es más volátil, pero me gusta más IEF por lo que digo. Si tú te fijas, históricamente, desde el momento que la Fed recorta tipos, sí, los bonos en general están en una tendencia alcista, ¿vale? A partir de ese momento y momentos previos. Pero la tendencia alcista del IEF es mucho más sólida, es decir, tiene menos retrocesos, Ujú. hace menos trampas que el TLT. Por eso me gustan mucho más los bonos a 10 años, los ETF de bonos a 10 años, a nivel tendencial, que el TLT. Porque el TLT da unas oscilaciones brutales, pero después, 2 meses después, te retrocede al punto de partida y después sigue subiendo, sí, pero es tanta oscilación que a nivel de seguimiento de tendencia es complicado. Pero para otros inversores igual es mejor. Porque sean, yo qué Claro, sé, claro. discrecionales, les guste más la volatilidad. Bueno, es más popular, no sé, por alguna razón es más, no se habla más, es más conocido, pero sí, como bien dices, son distintas maneras de entrar en tesorería. Pues no, eso es bastante interesante, ¿no? Porque, y es algo que quería preguntarte, ya que estamos hablando un poco de, ¿no? Cómo defines un poco qué es alcista, qué es bajista. Yo he visto en el club inversor que en cuanto a tu operativa, ¿no? Con tu portfolio, el que compartes en el club, siguen muchas reglas, ¿no? Y obviamente pues los profesionales siguen reglas, ¿no? No siguen sus emociones, ¿no? O las noticias. Y también en una cartera enfocada a la formación, porque mucha gente Claro, necesita aprender una manera de invertir. Entonces yo lo que doy es un sistema reglas 100%, ¿no? Es decir, hay una lógica detrás en base al ciclo y reglas. Eso es así. y eso es algo que yo intento transmitir también a mucha gente, ¿no? Porque al menos operar los mercados, creo que hay un componente altísimo que es psicología, ¿no? Digamos el 80% es psicología y luego un 20% que es saber cómo manejarte o entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y es por eso que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Y es lo que quería preguntarte. Necesitas tener disciplina, necesitas tener reglas y crear algún tipo de sistema que no te deje pues, ser impulsivo, ¿no? Por ejemplo, seguir tus emociones y tal. ¿Tú en todas tus operativas siempre tienes muchas reglas? ¿O qué recomendarías? ¿Cómo Bueno, yo recomendarías tú la operar? operativa con clientes a día de hoy y de formación es 100% con reglas. La discrecional opero para mí. La discrecional es otro mundo, ¿no? Digo, aunque siga muchas reglas, porque no solamente es psicología, te tienes que saber, te tienes que conocer muy bien a ti mismo. eh, Es clave, la mayoría de la gente no se conoce a sí mismo. no, no nos conocemos, muy difícil. Es muy fácil ver a otros, pero ver a nosotros mismos es Claro. extremadamente difícil. Y bueno, pues yo que he tenido muchas experiencias, buenas y también muy, muy, muy malas, sé, por ejemplo, que el mayor error que se comete a nivel discrecional, o llámalo semidiscrecional, me da igual si es un medio sistema, es el exceso de apalancamiento, ¿no? Como tú sabes, tenemos Claro. acceso al apalancamiento vía futuros, vía opciones, vía CFD, y digamos que, y es probablemente el mayor problema, el mayor error que yo he cometido como profesional operando discrecionalmente es operar con demasiado riesgo. Creo que como la psicología es tan importante, uno tiene que operar con poco riesgo hasta el punto de sentirte cómodo, de ser un poco aburrido. Es decir, porque como sea un poco emocionante, eso está mal. Sí, Es te verdad que animas si quieres entrar más fuerte, exacto. sí, o entra una espiral de empiezas a perder, empiezas a saltarte las reglas por lo que sea, empiezas a volver Claro. a overtrading. Es decir, para mí ese es como el pecado capital, ¿no? Como el exceso de apalancamiento que lleva a otros errores, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. En la operativa de futuros eso lo he aprendido de malas maneras, ¿no? Como tú bien decías,
El mercado es un gran maestro, te enseña quién eres, pero al mismo tiempo es un lugar muy caro para ir a aprender quién eres, ¿no? Porque te lo va a enseñar de malas maneras, sufrimiento, perdiendo dinero, etcétera. Y yo que opero, ¿no? Y me ha gustado jugar siempre con lo que son las cuentas fondeadas, los prop firms y tal. He tenido varias, tengo algunas ahora mismo en gestión. Siempre que la he cagado, siempre que, pues, digamos, he liquidado una cuenta, es porque, por eso mismo, es porque he roto alguna regla. He roto alguna regla y entonces o he entrado mucho más fuerte de lo que debía, oversizing, o overtrading, es decir, en vez de parar, decir, bueno, pues hoy ya no debería perder más de 2 Rs o 2 unidades de riesgo que me haya marcado, he intentado de nuevo, ¿no? O cuando dices, pues ahora la recupero, ¿no? Ahí es cuando la cagas, efectivamente. Claro, así. Y ya digo, el error capital normalmente es la psicología, pero la psicología se va por el sumidero en el momento que pones operaciones demasiado grandes, ¿no? Hay una cosa que decía Paul Tudor Jones, que es verdad, que es que, mira, una de las cosas de gestión del riesgo fundamentales, cuando está yendo bien, vale, vete alegre con las posiciones, pero cuando está yendo mal, reduce radicalmente, como si tiene que ser un 10% de lo que normalmente hace. Y esto es muy poco contraintuitivo porque dices, bueno, pero un 10% es muy aburrido y no voy a Claro, ganar nada, pero es que no se trata de ganar, sino de volver a recuperar la confianza, el equilibrio y tu tono con el mercado, ¿no? correcto. Exacto. El tener un pequeño win, ¿no? Una pequeña Sí, sí, sí. ganancia o un pequeño éxito que te haga, pues, sentirte orgulloso de seguir tu plan. Yo creo que eso es clave. Y de hecho, en mi carrera ha sido lo más difícil de desarrollar esa confianza pues para tener esa disciplina, ¿no? Confianza en tu sistema para creer con claridad absoluta, ¿no? Y con lealtad que el sistema funciona y que a pesar de que vengan pérdidas, eventualmente vas a salir hacia adelante y luego en ti mismo, ¿no? Porque en el momento en el que, pues como hemos hablado, ¿no? Empiezas a dejarte llevar por las emociones, empiezas a hacer las cosas mal. Y es que es como si el coeficiente intelectual desaparece, se va a la mierda, ¿no? En el momento que pones Es que dinero, ¿no? fíjate, José Luis, ahora que como estamos comentando todo esto, yo tengo un pensamiento de hace unos días que me gustaría, estoy pensando en sacar un proyecto, totalmente lo tengo, vamos, en fase -1000, porque creo que es un proyecto de buscar talento, de trading, sobre todo de trading, no me refiero a movimientos intradiarios, swing, no mucho más. Lo digo porque busco un rendimiento, retorno absoluto muy descorrelacionado con el mercado. Y yo creo que el problema que tenemos muchas personas, y me incluyo, porque soy totalmente outsider, o soy profesional de la industria, pero vivo en Lanzarote, nunca he estado en un banco trabajando, es que estamos solos y sin un departamento de riesgo que nos diga, pues mira, tú, este es tu riesgo hoy y esto es lo que tienes, ¿me entiendes? Falta jerarquía, falta organización y creo que es uno de los problemas de los que hacemos como, vamos a decir de una manera, trading como autónomos, ¿no? Que Sí, somos sí. nuestros propios jefes, entonces no tenemos nadie con que hablar, no tenemos nadie que nos diga hasta aquí. Y creo que es uno de los mayores problemas. O sea, que probablemente se resolvería muchos de nuestros problemas operando dentro de una estructura, como quien dice. Sin duda, no, estoy de acuerdo. Pensamos que, por ejemplo, muchos hedge funds lo que hacen es que tienen, digamos, un comité, ¿no? Tienen una reunión donde deciden entre varias personas por qué van a invertir aquí, cuál es el plan, cuál es el horizonte temporal de esa inversión y escriben esas reglas. Y mientras no se rompa, pues ese escenario que ellos han predicho, no cambien su posición, independientemente de que... Y Y el ese proceso es trader el que les los ayuda, diferentes traders, claro. el trader va con su objetivo, con su nivel de riesgo y no tiene que pensar en muchas cosas más, ¿sabes? Dice, bueno, Claro. esto es lo que tengo y ya está. O sea, yo creo que eso es uno de los factores que a nivel particular más afecta a la gente. Falta de conocimiento en primer lugar, Claro. luego mala psicología, pero también por ese libertinaje que nos damos a nosotros mismos operando por nuestra cuenta. No, sin duda, y ya te digo, para mí el mercado ha sido un gran maestro y me ha enseñado lo importante que es tener esa disciplina, ¿no? Entonces, yo mi operativa, cuando hago operativa intradía, siempre, casi siempre intento tomar un parcial si puedo, ¿no? Digamos que por lo que sea estoy a largo en el futuro del Nasdaq, llevo 20, 30 puntos, si puedo y tiene sentido, siempre tomo un parcial. Y no es porque, bueno, pues sea mucho dinero, sea poco dinero, independientemente del posicionamiento, es porque de esa manera
a mí mismo me estoy dando ese mensaje de, bueno, ya hemos ganado algo, ya me quito esa presión de encima. Si puedo, obviamente, movemos el stop loss a lo que sería profit, beneficio, y lo dejamos correr, ¿no? Pero siempre intento, es una de las reglas que tengo, ¿no? Si tengo 10 20 puntos y puedo, siempre tomo un parcial, porque eso me ayuda a crear esa pequeña lista donde voy apuntando pequeños éxitos que me ayudan a tener esa confianza, ¿no? Lo que más, por ejemplo, ¿no? Me ha dolido muchísimas veces es que vayas del verde al rojo, ¿no? Eso duele muchísimo, ¿no? En tu moral, pero duele mucho más cuando efectivamente pierdes dinero o cuando no eres capaz de salir, porque eso es donde veo que mucha gente tiene problemas. Mucha gente sabe entrar, pero luego no sabe cuándo salirse, ¿no? Y eso lo hemos visto con Bitcoin, lo hemos visto en el mercado de cripto, lo hemos visto en 2021, cuando hay mucha gente que cuando el mercado sube le tiran dinero a todo lo que se mueve, pero luego salirse es muy difícil, ¿no? Porque es como que no quieres aceptar o esa avaricia de tal vez suba más, ¿no? Pero digo, salirse en verde, salirse en rojo, porque cuando el mercado cae, mucha gente tampoco sabe salirse, ¿no? No quieren aceptar que están equivocados, porque es bastante difícil, ¿no? Aceptar que me equivoqué, tengo que aceptar esa pérdida, pero al mismo tiempo hay gente que está verdísima y tampoco sabe cuándo salirse, ¿no? ¿Algún consejo que tú tengas para esos Bueno, casos? depende de lo que uno esté haciendo, ¿no? No es lo mismo, obviamente, intradiario swing que un trend follower. Un trend follower tiene eso, en ese sentido, lo tiene bastante claro, porque cuando se empieza cuando la tendencia se inicia y termina cuando la tendencia se pierde, según la definición que sea. Pero operativa más intradiaria, a mí me parece no estupendo, sino necesario, o swing, ¿no? También tomar beneficios con una parte. ¿Qué pasa? Que ahí entra la conversación con uno mismo, el ego. Muchas veces cierras una parte y luego cierras otra parte y el mercado sigue subiendo y te machacas psicológicamente. La verdad que psicológicamente somos una bomba contra nosotros mismos, ¿no? Pero a nivel intradiario y swing trading me parece que lo que tú haces es absolutamente correcto porque el mercado tiene mucha tendencia a retroceder. O sea, es Correcto. lo que más hace, ¿no? Entonces, por lo menos ya tienes tu beneficio y después hacer un break-even con el stop o lo que sea, o la posición conjunta y tal. Para que intradiario lo entiendo yo, ¿eh? Yo intradiario no sé, por ejemplo, ¿eh? Yo como mucho pero swing y me No, gusta, pero podemos hablar a un intradiario time frame una más vez grande, que ¿no? tiene un beneficio casi mejor liquidar, ¿no? Porque está hecho el día, ¿no? Como quien dice, Claro, ¿no? claro, no, pero por ejemplo, cuando hablamos ahora seguramente nos estemos dirigiendo a, pues, hablamos de un mercado alcista, potencialmente que sea más fuerte, ¿no? 2024, 2025. Mucha gente, pues, como he visto en el mercado de cripto, como vi en 2021, no sabían salirse, ¿no? No quieren aceptar que o están Ah, no, equivocados no, o... bueno, la cripto, en la cripto no se salen. Es un, como es lo de Hall, ¿no? Lo de mal Claro. escrito, es una creencia, es diferente, ¿no? Claro, estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es No, 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 intradía, quiero decir, en futuro, y si estás en un mercado como Bitcoin o el S&P 500 tienes una creencia, ¿no? Sobre el futuro. claro, 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 no, pero lo que quiero decir es que muchas veces la gente no sabe, no quiere aceptar, ¿no? O tomar pérdida o el tomar ganancia. Es difícil. Por eso que creo que quería conectar con lo que hablábamos antes, las reglas, ¿no? Es importante tener reglas, ¿no? Eh, y tener reglas muy bien definidas de cuándo entro, cuándo salgo, cuánto estoy dispuesto a perder. En el momento en el que las rompes, yo personalmente cuando he roto reglas es cuando me acabo en problemas. O he acabado liquidando la cuenta o pérdidas mucho más grandes de lo que pensaba, ¿no? Y si por lo que sea tienes suerte y te va bien, pues tampoco has aprendido nada, porque tuviste suerte y en realidad no te ha llevado Mm. ninguna lección, simplemente has tenido suerte y la próxima la pierdes toda, ¿no? Por Y yo eso creo yo que eso le creo pasa a mucha gente. que como lo que tú dices es así, ¿no? Lo sabe todo el mundo, la disciplina es fundamental. Y la primera puerta a la disciplina es tener un tamaño pequeño de la posición. Dicen, y es verdad que es un mundo apasionante y tiene muchos momentos interesantes, pero una cosa es que sea interesante y otra cosa es que sea emocionante. Si es emocionante en el Claro. sentido, ahí hay un problema. El otro día estaba leyendo, de hecho, reflexionando sobre esto, del libro Market Wizard, creo que es el primero. Sí, sí, lo conozco, Mark Minervini, tengo también algún Sí. libro de él. Y no, Mark Minervini es uno que aparece en Es uno de los Market que Wizard. aparecen, exacto, sí. Sí, pero yo estoy hablando de Bruce Kostner, que es un famoso gestor de hedge fund. El que Y justo él inició, sí. dice, mira, en mi empresa, creo que era cuando trabajaba en Commodity Corporation, en mi empresa hay gente mucho más inteligente que yo, que acierta mucho más que yo, pero tienen un problema.
que van tan apalancados que el mercado se mueve a su favor, hace un movimiento en contra, lo que sea, y resulta que a final de año estos tíos no han ganado un duro, y yo, el prefiero Bruce Kovner, que igual acierto menos que ellos, como tengo posiciones más pequeñas, he tenido una gestión más inteligente de la posición, y te Claro. estamos hablando de un tío millonario. Ya puede aguantar más tiempo, exacto. Claro, claro, y mantenerte en el juego mentalmente sin que se te vaya la olla. Y es verdad, mira, te voy a dar un ejemplo. Si, reflexiones mías, ¿no? Si tú estás en tu oficina o en tu casa con una posición y surge algo y no te puedes ir, tienes un problema. Imagínate que te llaman del colegio por la niña o lo que sea. Si tú tienes si eso se genera un problema personalmente con el mercado, es que estás tradeando mal el mercado, porque tú deberías tener una posición lo suficientemente pequeña para que ese día te diera igual, con un stop que en términos de riesgo absoluto sea tan pequeño que ese día te diera igual, es decir, que pudieras ir a tomarte café, ir al supermercado, porque si no, es que estás haciendo algo demasiado emocionante, que te está manteniendo demasiado cerca, que no te impide ni siquiera alejarte una hora para hacer una referencia. Totalmente, no deberías estar en ese trade o en esa operación, si es así. No debería, el trading debe ser relativamente aburrido, ¿no? No tiene que ser, como dices, emocionante. Simplemente tiene que ser sistemático, ¿no? Si fuésemos robots lo haríamos muchísimo mejor. Pero ahí entra el problema, porque si algo se vuelve demasiado aburrido, demasiado poco emocionante, Lo hay gente dejamos. claro, entonces mucha gente está en el mercado y así hay que reconocerlo por emoción. El No está por el problema, dinero. yo personalmente, y lo he comentado muchas veces en mi canal, yo creo es que hay mucha gente que emocionalmente no están capacitados para hacer nada de esto. Primero porque, La mayoría no estamos capacitados para operativas rabiosas, como que dice. no, para nada. Y sobre todo, en mi opinión, es porque, y lo he visto en mi entorno y amigos, mucha gente, la mayoría de la gente, incluido yo, muchas veces tenemos emociones negativas en torno al dinero, ¿no? Que viene de la infancia, de nuestros padres, cuando éramos pequeños, nos decían lo que sea, ¿no? O el entorno en el que te has creado, te quedas criado, el dinero tal, o vas a perder tu dinero. Es como que mucha gente asocia el dinero a sufrimiento, a trabajo. Entonces, luego llegas al mercado, quieres hacer dinero y todas esas emociones empiezan a aflorar. Y la gente tiene incluso a veces traumas, ¿no? O emociones negativas que ni siquiera son conscientes, están en el O subconsciente, quieres ¿no? cubrir un vacío, o sea, hay un Exacto. montón de movidas. Claro. Y entonces, La realidad es que el trading rentable suele ser excepcionalmente aburrido, con lo cual es mejor tener otras cosas que hacer mientras tanto. no, sí, sin duda, tienes que tener un sistema y... Bueno, no quiero acaparar todo tu tiempo, pero sí que me gustaría, para ir terminando, preguntarte, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de que potencialmente 2024 puede ser un año bastante interesante, posiblemente alcista. ¿Cuáles son un poco tus ideas de cierre o principal ideas que te gustaría compartir con la gente? Y si tienes algún sector o sectores que crees que lo pueden hacer bastante bien, o cuál es un poco tu visión de cara a los próximos 12 meses. Bueno, normalmente no me gusta tener visiones a 12 meses, porque yo sé que estamos en la época del año que se ocurre, ¿no? ¿Cómo ves? Me llamaron del periódico ayer. ¿Cómo ves? No sé qué. Digo, mira, no lo sé. Porque realmente el mercado le da igual lo del calendario, ¿no? Ya. Entonces me quedo con lo explicado antes, que creo que los factores, que la recesión moderada está descontada, que el déficit fiscal es brutal. Es muy difícil caer en una recesión profunda con tanto déficit fiscal. Y entonces, para mí, a día de hoy, el mercado es alcista y lo voy a considerar alcista y lo único que me haría cambiar de opinión, aunque sigo técnicamente neutral, pero no voy a entrar en esa filosofía, pero bueno, es si ves el mercado, es decir, en vez de hablar positivamente, voy a hablar negativamente. Si ves el mercado por debajo de los 4.150, cuidado, porque no tendría mucho sentido, ¿vale? Ese es Ujú. casi mejor y me molesta hablar así porque es como que, vale, pues si es un nivel, entonces lo otro, ¿no? No, yo no suelo hacer eso. Lo que quiero decir es Claro. que ese nivel tiene mucho, mucho sentido macroeconómico y no tendría nada de sentido que el mercado cotizara por debajo de eso. Es decir, ese es un nivel a replantear otras cosas. Mientras tanto, alcista en bolsa. Dicho esto, mi máxima convicción, que lo decía el otro día en Twitter, el 85% la tengo en el oro. Creo que el oro está en un mercado alcista y ha mostrado tanta fortaleza cuando no debía que creo que le va a ir muy bien.
En segundo lugar, los bonos y en tercer lugar, la bolsa. Es decir, aunque casi siempre hablo más de bolsa y es lo que más me gusta, tengo menos convicción que en el oro y en los bonos, por ejemplo. Ese es un buen punto, ¿no? Que veamos algún tipo de rotación de, digamos, de acciones a bonos, ¿no? Buscando un poquito de seguridad, sabiendo que los tipos de interés van a caer, los bonos podrían hacerlo bastante bien. Y mucha gente, yo es lo que pensaría que van a hacer en diciembre, ¿no? Que muchos inversores digan, bueno, pues ya hemos ganado bien en el mercado de acciones, vamos a tomar un poquito de ganancia y vamos a ponerlo a bonos de cara al próximo ciclo, ¿no? ¿Crees que es bastante posible eso? Bueno, eh, no sé cómo responder, porque todo depende de lo que ocurre macroeconómicamente, ¿no? Es decir, si no hay ningún gran susto de recesión aguda, pues la bolsa también va a ser estupenda. Es decir, a mí la idea de que hay que poner el dinero en bonos porque la bolsa no, la bolsa, si todo va bien y como Claro, hemos que tenido un todo precio subiría. moderado, Todo sube. Sí. es que de hecho, hace un año hablaba yo. Lo normal es que mi expectativa es que subiera la bolsa, los bonos y el oro. Y tú dices, Hugo, pero tú vas a subir todo, ¿esto cómo va a ser? Hombre, pero es que los ciclos que estamos viendo desde la pandemia son diferentes a los anteriores. No cayó el oro, no cayeron las acciones y no cayeron los bonos en 2022 por los mismos factores, pues perfectamente estamos viendo este mercado alcista donde las tres cosas, bueno, mentira, menos los bonos han subido. Ahora los bonos por fin creo que han encontrado suelo. Pues en 2024 sería normal que las tres cosas subieran perfectamente. Dicho esto, ¿sería normal? Sí, porque si la inflación se modera y la Fed recorta tipos, eso le puede sentar bien a todo. Dicho esto, le sentaría mucho mejor al oro, después a los bonos y después a la acción. Así que titular, me quedo con el oro. Y Claro, claro, el ahora oro es el que cogerá más te y... gusta, pero todo, si sube el mercado, todo va a beneficiarse. Obviamente Sí, imagino que sí. habrá sectores pues, que puedan dar más rentabilidad que el oro, pero el oro te gusta Sí, y a por nivel de el... sectores que me has preguntado, la verdad es que no tengo una opinión definida. No, porque si estuviéramos en la salida de una recesión, te diría, oh, esto es obvio, los sectores cíclicos lo van a hacer mucho mejor que los defensivos. Pero como la situación es una en la que no se ha caído en recesión, pues no soy capaz de darte una opinión de sectores, ¿me entiendes? Sí, es que este año, o sea, este ciclo podría ser bastante diferente, ¿no? A los anteriores bajistas, ¿no? Entonces va a ser bastante interesante 2024 y el cierre de este año. Así que, bueno, pues oye, ¿dónde pueden encontrarte? Dile a la gente dónde pueden encontrarte, imagino en Twitter, Club Inversor En también. Twitter en ContraInvest, en arroba ContraInvest, y sobre todo en el Club Bursátil, que eres miembro, que es hugoferrer.es. Y bueno, es un club que tú sabrás mejor que yo, pero vamos, que yo comparto mis análisis. También formo cómo invertir para que lo necesite, pero lo que más me gusta a mí es los análisis, ¿no? Porque me fascina el mundo macro, el estar entendiendo la realidad macroeconómica y de los mercados y la relación que existe entre ambos, que son relaciones que cambian. Y bueno, la verdad que el club está en funcionamiento desde hace un año y pico y ha sido un año maravilloso. Yo creo que la gente me escribe, hay de todo, hay gente que dice, no, esta perspectiva no me interesa, por supuesto. La gente que me escribe dice, es increíble lo que he aprendido y bueno, pues eso me hace estar muy, muy, muy contento, ¿no? Porque lo escribo porque es una pasión mía de los mercados, que es otra pasión mía y encima la gente aprende muchísimo, pues encantadísimo. Sin duda, es una de las razones por las que estoy. A mí me encanta el tema macro, el tema económico, tu perspectiva sobre los mercados, los ciclos. He aprendido muchísimas cosas leyendo tus artículos sobre la amplitud de mercados, sobre las tasas y sin duda que lo recomiendo a todo el mundo. Lo pondré en la descripción de este vídeo, pondré el link también para que te encuentren. Y lo dicho, un placer, ha sido un honor y un privilegio hablar contigo hoy. Muchísimas gracias y estoy seguro que la gente, bueno, va a tener muchísimas preguntas y igual acuden a ti luego a preguntártelas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo hoy. Me ha encantado hablar contigo. Espero que lo hayas pasado bien también, A tanto ti, como a yo. mí también. Está notado, está notado que eres un inversor, porque a veces hablo para periodistas y obviamente pues son otro tipo de preguntas que muchas veces, y cuando habla un inversor con otro inversor, pues lo disfruto bastante. Yo me lo he pasado genial, he aprendido un montón, así que espero que volvamos a hablar pronto. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego.